Capítulo 135. Leland se quedó atónito con las cosas que había leído para su prueba de artificio. Esperaba que el contenido estuviera relacionado con la herrería, la metalurgia y el método Ki equivalente. Incluso estaba dispuesto a hacer uso de su ventaja de poseer el fuego estelar primordial en esta tarea. Sin embargo, los conceptos básicos de la artesanía que leyó le dieron una imagen completamente diferente. Los artesanos no eran herreros Ki. En lugar de confiar en la fragua para fundir y templar los materiales, dependían exclusivamente de las técnicas Ki. No había calor involucrado. Simplemente ejercitando estas técnicas de los artesanos, uno podía extraer el metal deseado de los minerales en bruto. Si bien era algo ajeno a Leland, también estaba hipnotizado por ello. Una forma limpia y eficiente de extraer minerales. No requeriría grandes instalaciones y no produciría contaminación. Incluso sin las preocupaciones ambientales y económicas, sería muy importante para los materiales que se beneficiarían de las extracciones no térmicas. La mente de Leland se llenó de diversos materiales que le vinieron a la mente. Materiales como el óxido de itrio, bario y cobre y otros superconductores de alta temperatura podrían ayudar a preservar sus propiedades superconductoras. Los materiales de nanoestructura de carbono como el grafeno también podrían conservar su integridad estructural y sus propiedades únicas. Incluso era posible crear nuevos materiales de nanoestructura de carbono con la ayuda de este método de extracción no térmica. Leland dejó que sus ideas fluyeran libremente durante un tiempo antes de reprimirse. Al final del día, sabía que sería difícil obtener los materiales con los que estaba familiarizado. Combinado con la presencia de Ki, probablemente necesitaría investigar los materiales desde una nueva perspectiva. Esto se hizo aún más evidente cuando revisó el contenido de su próxima prueba. Se trataba principalmente de conocimientos básicos sobre el proceso de creación de artefactos. No se incluía ninguna técnica, ya que se centraba más en identificar materiales potenciales. Todos estos materiales potenciales tenían nombres que eran completamente diferentes a los del antiguo mundo de Leland. Al ver estos nombres desconocidos, Leland no pudo evitar murmurarlos en voz alta. Oro Starlit, acero verdadero etéreo, cobre Moonlit, acero demoníaco, ninguno de estos estaba disponible en las tiendas en las que he estado. Encontrar un tema que no había descubierto fue un acontecimiento alegre y triste a la vez. Alegre por las nuevas posibilidades y triste por las oportunidades perdidas. Había tenido una idea de estos materiales desde que hizo que Longi fabricara su lanza. En ese entonces, había recibido un poco de aquanaitirón de su amigo. A partir del análisis de Ruby, descubrió que la estructura era similar al hierro, pero al mismo tiempo tenía propiedades diferentes. El Ki al que había estado expuesto lo había transformado en una nueva categoría de sustancia, una que aún no había probado por completo. Para hacerlo, requeriría estudiar cómo interactuaba con varios Ki de diferentes elementos y en diferentes condiciones. Decir simplemente que fue un proyecto que llevó mucho tiempo sería quedarse corto. Si bien aún no estaba listo para sumergirse en la investigación de la ciencia de los materiales, aún quería abastecerse de estos materiales. Me pregunto dónde puedo comprar estos metales. Con la motivación de resolver este misterio detrás de él, el momento de la prueba llegó muy rápido. Llegó a la misma habitación que el día anterior y encontró a la anciana Tai sentada en la misma posición. Esta vez, tenía su martillo redondo en una mano y un montón de mineral sobre el escritorio frente a ella. Golpeaba repetidamente su herramienta con suavidad. El ritmo de sus golpes crecía, alcanzando velocidades en las que Leland solo podía ver borrones. Cuando se detuvo, el montón de desechos estaba perfectamente separado de una gran pepita de metal. La prueba está en el banco de allí. Puedes empezar cuando quieras. Después de dejar esas instrucciones, el Elder Tai ignoró su presencia y fue a buscar más minerales de los gabinetes. Al ver esto, Leland se dirigió a la mesa como se le había indicado y comenzó su prueba. Cuanto antes terminara, antes podría hacer preguntas. Leland se había enfrentado a un simple examen escrito miles de veces a lo largo de su educación. No le inmutó, ni siquiera tuvo que hacer trampa con Ruby antes de terminarlo. No se trataba de una prueba que le hiciera regurgitar los contenidos estudiados, sino de una prueba que utilizaba una combinación de imágenes y propiedades identificativas para poner a prueba sus conocimientos. Un artista impresionante había dibujado los materiales que había estudiado, que luego tuvo que identificar.
También había partes con respuestas breves, que explicaban los conceptos básicos de las herramientas que utilizaban los artesanos, lo que podían o no podían hacer, etc. Era evidente que la anciana Tai no quería que sus futuros estudiantes se desilusionaran con el oficio antes de empezar. Les explicó claramente qué esperar. Ya terminé, señor Tai. Vaya, qué rápido. Por casualidad eres tan bueno en los estudios como tu amigo. Supongo que se podría decir eso, respondió Li Lang torpemente, equilibrando el acto de hablar mal de su amigo a sus espaldas y responder con sinceridad. El anciano leyó la prueba en un instante y la volvió a dejar en su sitio. Bien, ya pasaste. Ahora, la prueba de afinidad. Espere. Si me lo permite, anciano, ¿puedo hacerle algunas preguntas primero? La mujer musculosa le dirigió una mirada severa antes de asentir lentamente. Quiero preguntar por qué los artífices no utilizan el calor para extraer los metales como lo haría un herrero mortal y dónde puedo comprar estos materiales de la prueba. Ya no eres joven. Ten paciencia. Una pregunta a la vez. La anciana Tai sacudió la cabeza para mostrar su desaprobación ante el aluvión de preguntas. El método mortal es demasiado ineficiente para nosotros. El calor de las llamas normales no sería suficiente para manipular los minerales Qi, y solo unas pocas personas tienen llamas celestiales. Incluso entonces, dependiendo de las propiedades de esas llamas, habrá algunos materiales que no se puedan procesar ya que los elementos entran en conflicto. Es por eso que nuestros predecesores idearon varias técnicas de Qi de metal que tienen requisitos menos estrictos para su uso. Entonces, ¿estás diciendo que hay técnicas que involucran fuegos celestiales? Estoy seguro de que los hay, pero cada uno de ellos es específico para el tipo de fuego celestial. Déjalo, Li Lang. Es mucho más eficiente utilizar técnicas de Qi de metal para la extracción. El metal es el más estructurado de los 5 elementos. Proporciona estabilidad y apoyo a los demás elementos que son más propicios para nuestro trabajo. No hizo falta una explicación detallada para que Li Lang supiera lo importantes que eran esas propiedades que mencionaba el anciano. Permitían que los artefactos coexistieran con otros elementos, creando herramientas con diversas afinidades elementales. Abrieron numerosas posibilidades y opciones para lo que se podía crear. Gracias por la explicación, señor. ¿Dónde puedo comprar estos materiales? Eso será a través de nuestra organización, pero primero tendrás que ser reconocido como artífice oficial. ¿Qué? ¿No puedo comprarlo en ningún otro lugar? ¿Qué pasa con el propio gremio de artífices? Incluso los materiales más baratos están en la cima del grado mortal. Cada artefacto y los materiales para crearlos son recursos estratégicos para cada organización. Será poco probable que encuentres a alguien dispuesto a vendértelos. Veo. Ante esa explicación, empezó a entender un poco mejor por qué Longi aún no había creado ni un solo artefacto. Como aprendiz nuevo, era difícil imaginar que alguna organización estuviera dispuesta a arriesgar su reserva estratégica por ellos. Sin práctica, sería difícil sobresalir en algo. No más pensamientos, no más preguntas. Terminemos primero la prueba. La voz del anciano despertó a Li Lang de sus cavilaciones. Entendido. Por favor, adelante, anciano. La mujer robusta asintió y condujo a Li Lang a otra habitación. La nueva habitación era mucho más pequeña y apenas cabía en ella el único escritorio. Li Lang pensó que era similar a las salas de interrogatorio que se encuentran en los departamentos de policía. No fue difícil adivinar lo que vino después, ya que lo único que había en la habitación era una campana rectangular solitaria. Estaba hecha de un metal verde brillante y era completamente lisa por todos lados. A su lado había un pequeño mazo hecho del mismo material. Sin dar ninguna explicación, el Elder Tai tomó el mazo y golpeó suavemente la campana con él. No se produjo ningún sonido audible, pero en cambio, cayó polvo brillante de la campana. Para ser más precisos, el polvo era algún tipo de metal en polvo. Como puedes ver, cuanto más polvo metálico puedas producir, mejor. Adelante, toca la campana cuando estés listo. ¿No hay otras instrucciones, técnicas o sugerencias? No hay nada de eso. O tienes afinidad con el elemento metal o no la tienes. Si no la tienes, simplemente significa que aún no estás listo. Li Lang frunció el ceño al oír esas palabras. Ya había tenido una experiencia desagradable con las aptitudes y sospechaba que podrían volver a ocurrir resultados similares. No hay forma de practicar la artificación en ese caso.
Sería tan imposible como que alguien con aptitud de grado 1 use los métodos ortodoxos para alcanzar el establecimiento de la fundación. Necesitarías muchos milagros para alinearte. Afortunadamente, hay formas de mejorar la afinidad de uno, a diferencia de la aptitud, pero hablaremos de eso cuando lleguemos allí. Lilan escuchó con escepticismo, pero sabía que por ahora solo tenía que hacer lo que le decían. No era momento de investigar la razón subyacente que afectaba la afinidad de uno. Bajo la atenta mirada del anciano Tai, tomó el mazo y golpeó la campana. Luego no pasó nada. Capítulo 136. Un silencio incómodo se apoderó de la habitación, ya que nada sucedió, a pesar de que Lilan golpeó la campana verde con el mazo. Tal como había temido, parecía que una vez más no tenía talento, pero esta vez para la artificiosidad. Anciano Tai, ¿está seguro de que esta campana funciona correctamente? Quizás se quedó sin polvo metálico o algo así. La mujer ancha suspiró y meneó la cabeza. Me temo que actualmente no tienes afinidad por ello. Si la artesanía es algo que realmente quieres seguir, te recomiendo que lo intentes de nuevo en unos años. A diferencia de la actitud, la afinidad puede cambiar con el tiempo. Puedes intentar trabajar con metales con más frecuencia o aprender diversas artes del ki con metales para adquirir afinidad. La mente de Lilan comenzó a funcionar a toda marcha mientras el anciano continuaba. Si bien puede que le moleste que el supuesto talento natural actúe como una especie de obstáculo para él nuevamente, estaba igualmente ansioso por investigar más al respecto. Desafortunadamente, ya eres un adulto. Si fueras más joven, aún podríamos tomarte como aprendiz para desarrollar tu afinidad. Por el tono de la anciana, Lilan creyó que ella no cedería en el asunto, por lo que ni siquiera intentó defender su postura. Si lo que ella decía era cierto, de todos modos no tenía sentido convertirse en un chico de los recados para desarrollar afinidad cuando él podía hacer lo mismo aprendiendo técnicas útiles de ki. Un arte de ki de metal que me puede resultar útil. De todos modos, ¿por qué practicar cualquier técnica con el atributo de metal otorgaría esta afinidad? Lilan comenzó a analizar el tema desde la perspectiva de un nativo de este mundo. La persona común de aquí tenía una educación mínima. Si la afinidad se podía obtener trabajando en estrecha colaboración con los metales o el ki asociado, sospechaba que tenía algo que ver con la percepción. Hasta donde él sabía, incluso después de incontables años desde el inicio de la creación de artefactos, nadie en el mundo había descubierto la razón detrás de la llamada afinidad. Solo se dieron cuenta de que estaba relacionada con la experiencia de uno. Tienen la mala costumbre de creer que las cosas están limitadas por los talentos naturales de cada uno. No tiene sentido que el simple hecho de estar mucho tiempo cerca de los metales aumente este concepto inventado de afinidad. Debe ser algo que la gente aprende al observar y manipular el ki del metal. No pasó mucho tiempo antes de que la mente de Lilan repasara las posibles cosas que uno podría aprender sobre el atributo metal solo con la observación. Dado que el anciano había dicho que solo afectaba a niños más pequeños si no tenían afinidad, era seguro asumir que era porque era más fácil para los niños obtener la afinidad. Los niños generalmente son considerados como personas de bajo nivel de cultivación. No es plausible que puedan observar técnicas intrincadas de ki, por lo que lo más probable es que lo que hayan aprendido sea algo físico que puedan ver. Una vez que Lilan hizo esas conexiones, rápidamente se formó una hipótesis. Anciano Tai, ¿cree que puedo intentar esta prueba una vez más? Lilan, lamento decirte que estas cosas no cambian de la noche a la mañana. Te aconsejo que lo intentes de nuevo en otro momento. El tono de la anciana dejó en claro que no quería perder más tiempo, pero Lilan continuó. Por favor, anciano. Solo me llevará un segundo. Déjame intentarlo una vez más. Al ver los ojos decididos de Lilan, el anciano Tai suspiró. Está bien. Hazlo rápido. Después de recibir el permiso, Lilan se recompuso rápidamente y tomó el mazo. Inspeccionó nuevamente el material, pasando la mano sobre él. Mientras lo hacía, cerró los ojos y se concentró. Una vez que hubo ajustado su mentalidad, tocó la campana. La anciana Tai sacudió la cabeza con desdén mientras comenzaba a redactar las palabras que debía decir para librarse del joven. Si bien era amigo de una de sus estudiantes actuales, ella estaba demasiado ocupada para entretener al joven. Ella se dio la vuelta y comenzó a salir de la habitación. ¿Estás satisfecho ahora, Lilan? Un defecto es un defecto. Todo lo que necesitas hacer es reconocerlo para poder empezar a solucionarlo.
Al no recibir respuesta, la anciana empezó a sentirse irritada. Había hecho todo lo posible por ser complaciente, pero cuando un joven se negó a darle siquiera el respeto básico que ella merecía, voy a tener que tomar las medidas apropiadas y repartir el castigo, pensó. Ella hizo un giro de 180 grados y justo cuando estaba a punto de darle un sermón al joven, se detuvo abruptamente con la boca todavía abierta. Vio a Li Lang inclinado, inspeccionando de cerca la campana. Para ser más precisos, estaba entrecerrando los ojos en el área justo debajo de la campana. Esa no fue la parte que la tomó por sorpresa. Fue la nueva capa de polvo metálico que se estaba formando debajo de la campana lo que le llamó la atención. Como experta y artífice experimentada, incluso si no vio caer el polvo con sus propios ojos, aún así pudo notar que el volumen de polvo metálico había aumentado. También fue esa misma experiencia la que le mostró lo absurdas que eran sus observaciones. ¿Eso, lo hiciste tú?, murmuró débilmente. Durante todos sus años como artesana, había visto a innumerables personas realizar su prueba de afinidad. Como lo implicaba la palabra, por lo general, solo aquellos que entraban regularmente en contacto con metales y que atribuido a ellos poseían la cualidad de un artesano. Aquellos que no tenían que esforzarse más para compensarlo. Las pruebas de afinidad siempre eran definitivas. No importaba cuántas veces se hicieran, los resultados siempre eran los mismos. Llevaba tiempo desarrollar esta afinidad. Era absolutamente inaudito que alguien tuviera éxito en el segundo intento pero no en el primero. ¿Cómo es esto posible? Yo, tampoco tengo idea, pero ya debería haber aprobado el examen, ¿verdad? La anciana Tai miraba alternativamente a Li Lang, la campana y el mazo. Muchas cosas pasaban por su mente, pero no lograba entender lo que estaba sucediendo. Solo podía mirar fijamente, asombrada. Señor. Al ver su estado de confusión, Li Lang golpeó la campana una vez más. Una ola brillante de polvo metálico cayó de la campana una vez más. Li Lang, ¿qué hiciste? Quizás simplemente no estaba preparado la primera vez. Li Lang solo pudo encontrar una excusa tan pobre, ya que no tenía intención de revelar nada. Después de fracasar en el primer intento, se tomó un tiempo para considerar las razones. Como se sabía que la afinidad podía crecer con el tiempo, Li Lang solo tenía que averiguar qué factores estimulaban este crecimiento. No tardó mucho en llegar a una posibilidad. Es probable que muchas personas en este mundo no tuvieran la misma educación que él. La mayoría de las personas no iban a escuelas organizadas y, en cambio, aprendían mediante aprendizajes. Basándose en esto, Li Lang sospechaba que los posibles artífices aprendían la naturaleza de los metales con el tiempo. Eso significaba una variedad de cosas, incluida la forma en que reaccionaban al calor, cómo se podían remodelar o cómo se podían combinar con otros materiales para formar aleaciones. Era la mentalidad de cómo se trataban los objetos metálicos. Cuando Li Lang hizo su prueba de afinidad, su mente no estaba concentrada en ninguna de estas propiedades. En cambio, estaba pensando en cómo reaccionaría su ki a la campana para producir el fenómeno sobrenatural de refinar metales con un simple golpe. Era irónico que un hombre de ciencia como él estuviera hiperconcentrado en lo paranormal. Por eso, en su segundo intento, se mantuvo fiel a una mentalidad más tradicional. Pensó en las propiedades atómicas y estructurales específicas, como los enlaces metálicos. Centró su atención en cómo se organizan los átomos en estructuras de red cristalina con electrones que se mueven libremente en la capa más externa. También se centró en las diversas técnicas metalúrgicas utilizadas para manipular los metales. Para su agradable sorpresa, su segundo intento había producido el resultado deseado. Entonces, ¿la afinidad es simplemente el conocimiento de las propiedades de los metales? Supongo que se pueden aprender algunas cosas con la práctica, como por ejemplo cómo los antiguos herreros podían distinguir el calor del color. Hay que ser consciente de estos principios. Sería lógico que la mentalidad de una persona sobre algo tardara un tiempo en cambiar. En mi caso, simplemente cometí un error y dejé que mi curiosidad se apoderara de mí. De todas formas, el umbral para adquirir afinidad no debería ser demasiado alto si los niños pueden lograrlo solo mediante la observación. Ni siquiera tienen una educación adecuada sobre la naturaleza de los metales. A través de esta experiencia, Li Lang descubrió la importancia de la mentalidad de una persona dentro del mundo de la creación de objetos. Le entusiasmó especialmente poder utilizar su riqueza de conocimientos. Al mismo tiempo, sabía que crear un objeto no era tan fácil, de lo contrario no serían tan raros.
Mientras Lilan estaba deliberando sobre los factores específicos que uno necesitaba saber para calificar como alguien con afinidad, finalmente notó cuán tranquilo se había vuelto el anciano Tai. Anciano Tai, ¿estás bien? Ella no respondió. Anciano Tai, ¿está todo bien? ¿He aprobado? Fue solo al escuchar la última parte que la anciana reaccionó. Miró fijamente a Lilan, mirándolo con la intensidad de un depredador que observa a su presa. Capítulo 137. Ante la mirada fulminante del anciano, Lilan se inclinó cortésmente y actuó con sumisión para evitar empeorar su impresión sobre él. Anciano Tai, espero sus instrucciones. Al oír sus palabras, la anciana pareció haber salido de su estado normal. Se aclaró la garganta, tratando de disimular el asombro que acababa de mostrar. Es interesante. Nunca he visto ni oído hablar de dos pruebas de afinidad realizadas por la misma persona, el mismo día, que hayan producido resultados diferentes. Eso debe significar que el dispositivo de prueba está defectuoso o que has logrado mejorar en cuestión de minutos, lo que es una hazaña sin precedentes en sí misma. La anciana levantó la campana verde con curiosidad y la examinó con atención antes de golpearla con el mazo una vez más. Tal como la primera vez que lo había hecho, de la campana cayó un polvo metálico. Bueno, lo analizaré más a fondo más tarde. Por ahora, ya has aprobado oficialmente la prueba de afinidad. Te doy la bienvenida como mi estudiante. Después de eso, la anciana explicó rápidamente algunas reglas y cómo funcionaban las cosas antes de retirarse con la campana en la mano. Le había dicho a Lilan que se presentara ante sus superiores en el taller para comenzar con las cosas mientras ella iba a atender sus propios asuntos. Lilan se quedó solo y se dirigió al lugar de trabajo al que Longi lo había llevado una vez. En el interior, encontró a media docena de jóvenes cultivadores que trabajaban arduamente en sus propias tareas. Incluso vio a Longi en la esquina, ordenando un montón de armarios. La entrada de una nueva persona atrajo la atención de todos, y Longi no era la excepción. Lilan, ¿te aceptaron? Así es, asintió. Me dijeron que buscará a un superior llamado Jingdou. Ante sus palabras, todos dirigieron su mirada hacia un joven alto que se encontraba en el centro de la sala. Tenía una figura delgada, pero se podían ver destellos de músculos tonificados por sus mangas arremangadas. Al escuchar su nombre, inmediatamente dejó su martillo redondo y se acercó a Lilan. Ese soy yo. ¿Estudiante nuevo? Sí. El Elder Time me pidió que me presentara ante ti para empezar. El joven tenía una expresión seria mientras asentía varias veces para sí mismo. Entendido. Te explicaré tu función en el taller de hoy. Te recomiendo que hagas tantas preguntas como puedas porque estarás ocupado a partir de mañana. Lilan interpretó el consejo como una luz verde para lanzarse a hacer preguntas. Anteriormente se había distraído con el nuevo tema de la artificación, pero ahora podía preguntar sobre su objetivo principal actual. Señor Jin, quería pedirle que me mostrara todos los materiales que se utilizan en este taller. Especialmente los materiales que pueden alimentar artefactos. Está bien. Justo aquí. Jin Dou lo condujo hacia los gabinetes donde se encontraba Longi y comenzó a sacar materiales de ellos. El hombre se tomó en serio su responsabilidad y fue directo a lo que Lilan quería. Existen diversos materiales que pueden conducir el ki, pero solo unos pocos pueden contenerlo durante un largo periodo. Entre este grupo selecto, aún menos pueden manipular el ki sin la intervención activa de un cultivador. Todos estos materiales están en la cima del grado mortal, así que ten cuidado con ellos. El artífice superior de Lilan le tendió 2 bolsas de materiales. Dentro de la primera bolsa, encontró lingotes que despedían un brillo opaco. Deben ser aleaciones de algún tipo. Interesante. Me encantaría tomar algunas muestras. Cuando Lilan vio el contenido de la segunda bolsa, sus ojos se abrieron de par en par. Inmediatamente supo que el objeto que tenía ante sí era exactamente lo que buscaba. Era un objeto ovalado parecido a una bola de cristal, pero con una coloración más turbia. Era del tamaño de una pelota de tenis y exudaba una energía poderosa. Este es un núcleo de bestia aquí. Exclamó Lilan. Así es. Este es solo de una bestia de nivel de recolección de energía, por lo que está incompleto. Los núcleos de bestia adecuados son perfectamente redondos. ¿Crees que podría comprar algunos? Junior, puede que haya dicho que eran solo de los niveles de recolección de energía, pero me refiero a las bestias en la cima de ese reino.
Incluso entonces, la probabilidad de encontrar un núcleo de bestia de estas poderosas bestias es de 1 en 100 en el mejor de los casos. El precio de mercado para estos es de docenas de cristales rojos. Está bien. ¿Crees que puedo comprarlo todo aquí? Dijo Li Lang mientras sonreía alegremente a los 6 núcleos que tenía frente a él. ¿Qué? Junior, eso costaría. Jingdou se tomó un momento para volver a examinar al joven que tenía delante, tratando de evaluar sus antecedentes. No importa. No puedes tener ninguno de estos núcleos sin el permiso del anciano Tai. Dudo que te venda alguno, ya que son recursos valiosos. Los artefactos de grado mortal pueden no ser particularmente poderosos, pero son vitales en el entrenamiento de un artífice. Ya lo he oído, pero ya está bien, ¿no? Soy aprendiz de artesano y también puedo pagar por ello. No, es para ayudar a los artesanos en sus estudios. Sería un desperdicio que un principiante los usara. Por favor, ten paciencia. Llegará un momento en el que estés listo para crear un artefacto tú mismo. Familiarízate primero con cómo manejamos las cosas aquí, comentó Jingdou con severidad. Dejó en claro que no cedería en el asunto y que no había nada que Li Lang pudiera hacer. Podría intentar comunicarse con alguien de Orchid Covenant para tener la oportunidad de comprar estos núcleos, pero dudaba que recibiera una respuesta positiva. Eso lo hizo maldecir su falta de poder dentro de su organización. Por mucho talento que haya demostrado con el incidente en el reino de Bolsillo, la cosa fue distinta cuando se trató de la creación de artefactos. Se sabía que era nuevo en el oficio. Todos supondrían que sería un desperdicio darle materiales estratégicos. Está tan cerca y tan lejos. Sin otra opción, Lilan solo pudo mantenerse ocupado aprendiendo otros aspectos de la artesanía. Así pasaron 2 semanas. Al regresar a su alojamiento al final del día, Lilan vio una figura familiar sentada en su habitación. Wei Ping y Long Ji estaban allí, sentados con ellos. Lilan, ¿has vuelto? Gritó una chica alegre. Sí, no esperaba verte tan pronto, Sima Shue. Oye, te dije que vendría tan pronto como mi cultivo se estabilizara. También estoy haciendo un recado para alguien. Sima Shue sonrió mientras sostenía un sobre. ¿Un recado? ¿De parte del mayor Giano en nombre del Valle de la Luna Nocturna? No, tonterías. Para Lianto. ¿Estabais hablando de hacerle un recado, no? Bueno, esta es la carta que quería que le entregarais. Pensé que había dicho que vendría a entregarlo una vez que estuviera escrito. ¿Por qué lo tienes? La sede del pabellón Myriad Bones está en el Valle Niuxade, de donde soy. Me ofrecía llevarle la carta, ya que de todos modos me dirijo hacia ti. No me digas que olvidaste tu promesa del pudín de tofu, ¿verdad? Claro que no. No me atrevería. Entonces, está bien. Estoy listo para ir mañana por la mañana. Podemos ir a buscar algo esta noche, ¿sabes? No, no. No quiero la comida normal que se encuentra por aquí. Quiero la mejor. Vamos a Polarity City. Allí tienen la mejor comida de la zona. Eso, es un poco repentino. De todos modos, te diriges a entregarle la carta a Lianto, ¿verdad? ¿No es esto un poco imprudente para ti? Ciudad Polaridad está justo en la frontera de las sectas ortodoxas. Está bien. Nunca pasa nada en territorio neutral. Mientras no pise territorio enemigo, estoy bien. Además, me vas a acompañar, ¿no? Lilan, que sonreía con inocencia, miró a sus compañeros en busca de ayuda, pero ninguno de ellos se atrevió a mirarlo a los ojos, abandonando a su amigo en necesidad. Lilan se tomó un momento más para reflexionar sobre el asunto. Era cierto que planeaba completar el encargo de Lian Po lo antes posible. En parte era porque quería completar todas sus obligaciones para poder concentrarse en su investigación. Sin embargo, había otras razones subyacentes. En primer lugar, quería adquirir técnicas y materiales de cultivo ortodoxos modernos. Las sectas justas tenían un territorio mucho más grande en general, lo que significaba que tenían una mayor selección de recursos. Se estaban acercando al reino del establecimiento de la fundación, por lo que era vital abastecerse de tantos materiales como fuera posible. Cuantas más opciones tuvieran, mejor. En segundo lugar, quería empezar a reclutar a algunos discípulos jóvenes si era posible. Todas las personas en el territorio del cultivador demonio eran partidarias del cultivo demoníaco. Incluso aquellos con actitud de grado 2 rara vez seguían técnicas ortodoxas. La mentalidad que tenían estaba profundamente filtrada en su cultura.
En cuanto a la última razón, era la más importante de todas. Después de aprender más sobre cómo se organizaban los cultivadores demoníacos y cómo no eran una entidad unida, Lilan estaba decidido a investigar a cierto cultivador. Un cultivador que había secuestrado a sus amigos de la infancia y era temido en todas partes. Tengo que ver si alguna de las sectas está detrás de la secuestradora. Si no es tan poderosa, podría decir con certeza que una secta está detrás de ella, pero con su cultivo, es difícil decir si es independiente o no. Zishi y Zish Yao Mei, será mejor que ambas estén bien. Capítulo 138. A la mañana siguiente, el trío se apresuró a informar a sus mentores de su abrupto viaje. Cuando terminaron, se reagruparon frente a la posada donde los esperaba Sima Shue, sentada perezosamente en el asiento del conductor de un esquiruner. El exterior de su esquiruner estaba pintado de color negro intenso, mientras que el interior era de un color naranja opaco. ¿Están todos listos?, preguntó. Ese sí. Le pedí al posadero que guardara nuestro esquiruner en su cobertizo de almacenamiento, junto con nuestras pertenencias, respondió Wei Ping. Bien. Entonces, suban. Nos vamos. Los tres jóvenes guardaron silencio a pesar de sentirse como si los estuvieran manejando como ovejas. Con todo lo dicho y hecho, Sima Shue seguía siendo una cultivadora genuina del establecimiento de la fundación. Era lógico que la escucharan. No era que no hubiera ventajas en que ella los acompañara. Como experta poderosa y de origen adinerado, el esquiruner de Sima Shue podía viajar mucho más rápido que el del trío. A pesar de que los tres habían llegado a las últimas etapas de la recolección de energía, su esquiruner seguía siendo un vehículo básico fabricado por un aprendiz. El imponente esquiruner negro, por otro lado, evidentemente había sido fabricado por un maestro carpintero. Mientras su vehículo despegaba hacia los cielos de la ciudad subterránea, Lilan planteó su problema al único carpintero entre ellos. Wei Ping, ¿crees que puedes construirnos un esquiruner similar a este? ¿O algo mejor que el que tenemos actualmente? Todavía no. Se necesita mucho tiempo para hacer crecer algo sin recursos celestiales para acelerar el proceso. Para cuando pueda crear uno para nosotros, estaremos buscando uno de calidad terrestre. ¿Por qué no se compran uno nuevo? Ganaron una fortuna con las apuestas, ¿no? La última parte estaba dirigida a Lilan. Sabía que sus apuestas no eran nada confidencial, pero no se sentía cómodo con que la noticia de su riqueza estuviera ahí. El único consuelo que tenía era que ese mismo conocimiento disuadiría a los miembros de las organizaciones oficiales de robarle. Aunque todavía pueden aparecer algunos personajes desagradables, nadie que valore su posición en el dominio luminiscente querría ofender al Valle de Mi'kmaq. Con la tranquilidad de saberlo, el grupo se elevó tranquilamente desde la ciudad subterránea de Emberglow hacia el sol abrasador una vez más. El tráfico de esquiruner era moderado. A diferencia de las carreteras, había mucho más espacio alrededor. Gracias a la tercera dimensión, era especialmente raro ver atascos de tráfico. El esquiruner oscuro se elevó hacia los cielos, volando directamente hacia las nubes. A medida que aumentaba su altitud y velocidad, los vientos se hacían más fuertes. En respuesta, cada uno de los cultivadores tenía una fina capa de ki que los defendía de los elementos. Así fue como su vuelo empezó a ganar velocidad. Entonces dijo Lilan, rompiendo el silencio, recuerdo que el mayor Jian estaba preocupado por viajar por esta ruta. Especialmente durante la noche. ¿Estás seguro de que todo está bien? Sima Shue echó un vistazo rápido a su alrededor antes de volver a mirar la ventana que conectaba el asiento del conductor con el interior del vehículo. Esta zona se acerca a la frontera. A los cultivadores demoníacos rebeldes les gusta congregarse por aquí. Por lo general, solo operan al amparo de la noche. Cultivadores rebeldes que rondan por aquí. ¿Por qué no se van a otro lado o envían a alguien para erradicarlos? Son como cucarachas. Tienen docenas de agujeros en los que esconderse, explicó Sima Shue, con el rostro agrio al pensar en la horrible plaga. Cuando las cosas no les van demasiado bien, saltan al otro lado de la frontera para provocar a esas sectas moralistas de mente simple para que nos distraigan. Hacen lo mismo después de cazar a los cultivadores ortodoxos del otro lado, usándonos como escudos contra las sectas. Parece que tendrás que trabajar en ambos lados para eliminarlos. Sabes que eso no va a pasar, bromeó inmediatamente Sima Shue. Este lugar es demasiado perfecto para ellos.
Están lo suficientemente cerca como para atacar a los cultivadores en los territorios vecinos y saben cómo mantenerse lo suficientemente fuera de la vista como para no provocar una gran respuesta de las organizaciones oficiales. Ni siquiera mi Valle de la Luna Nocturna puede extinguir su presencia aquí indefinidamente. Es bueno saber que, por más fuertes que puedan ser los cultivadores, no son omnipotentes ni omniscientes. Pasaron unos momentos en los que el sentimiento de impotencia se apoderó del grupo, hasta que Li Lang volvió a lanzar preguntas para saciar su curiosidad. Hemos estado aquí el tiempo suficiente para aprender algunas cosas, pero solo para confirmar, los cultivadores rebeldes generalmente no se aprovechan de otros cultivadores demoníacos, ¿verdad? Sí. Los cultivadores rebeldes, por defecto, en su mayoría son usuarios que roban ki, explicó Sima Shue pensativamente. Y la mayoría de las técnicas de robo de ki no funcionan bien contra aquellos que practican el cultivo demoníaco de tipo posesión. Se sabe que la contaminación espiritual se vuelve demasiado desordenada, e incluso aquellos que se perdieron en la avaricia son reacios a usarlos como recursos de cultivo. Es más inteligente apuntar a cultivadores ortodoxos que no vienen con ningún inconveniente adicional. Incluso entonces, es bastante peligroso tratar de mantener la cordura y las emociones bajo control. ¿No están usted y su organización Ki robando usuarios también? Intervino Longi. Sí, pero hemos pasado por un estricto proceso de selección para encontrar a aquellos que son fuertes de mente. Los estrictos requisitos son la razón por la que la mayoría de las organizaciones que practican el robo de Ki son potencias. Con una selección y un entrenamiento adecuados, grupos como mi Valle de la Luna Nocturna son los modelos a seguir de cómo hacerlo bien, proclamó orgullosa la joven. El típico cultivador rebelde es otra historia. No son examinados y probablemente no estén preparados para emprender un camino tan arduo. Puede tener el potencial de un gran poder, pero siempre hay desventajas iguales. Sin embargo, no creo que las técnicas de posesión sean más débiles, comentó Li Lang mientras recordaba su pelea con Bai Yuchen. Bai Yuchen había adoptado características de serpiente. Esto incluso le permitió utilizar un agudo sentido del olfato y la detección de vibraciones. Li Lang podía imaginar a un experto que pudiera mantener la razón mientras se beneficiaba de estas ventajas. No lo son, pero lleva más tiempo a alcanzar las mismas alturas. Cazar en exceso a un cierto tipo de bestia aquí es un problema. A medida que progresan, su racionalidad también se vuelve más parecida a la de una bestia, lo que debilita su capacidad de pensamiento si no tienen cuidado. Por el contrario, las técnicas de robo de ki solo tienen posibilidades de rechazo y de aumento de las tendencias violentas. Mientras el grupo charlaba alegremente, Sima Shue dejó de hablar de repente y entrecerró los ojos. Un chillido ensordecedor se escuchó de inmediato, alertando a todos de que se trataba de algún tipo de pájaro. Li Lang y sus compañeros no tardaron mucho en localizar al nuevo intruso. Era una especie de ave colosal, con una envergadura de alas tan larga como la de un autobús. Tenía plumas de color gris metálico y una corona amarilla alrededor de la cabeza. Por su comportamiento, era evidente que no estaba contento de ver a los jóvenes cultivadores. Bueno, los cultivadores rebeldes pueden saber que deben mantenerse alejados de los vehículos marcados como Valle de la Luna Nocturna como el mío, pero las bestias Ki no tienen la misma inteligencia. Estas tontas bestias Ki aéreas realmente hacen honor a su reputación si son lo suficientemente tontas como para atacarme con su miserable fuerza. A pesar de la repentina aparición de un enemigo, nadie en el Skirunner entró en pánico. Por el aura que desprendía la bestia, todos sabían que solo estaban tratando con una bestia con una fuerza equivalente a la de un recolector de energía en su máximo nivel. Con un experto en el establecimiento fundacional cerca, el pájaro no representaba una amenaza. Sima Shue materializó una espada de la nada, y justo cuando estaba a punto de actuar, una voz la llamó detrás de ella. Espere, señora Sima. Por favor, permítame luchar contra ello. Todo el grupo se volvió hacia el orador, Longi, con una mirada interrogativa. Longi, ¿hablas en serio? Estamos en el aire ahora mismo. No creo que puedas luchar contra este pájaro sin ser capaz de volar tú mismo. Déjame intentarlo. La amable dama de aquí no se quedaría de brazos cruzados si fallo, ¿verdad? Sima Shue parpadeó sin comprender ante la repentina propuesta que se le impuso. Asintió lentamente después de un tiempo. Puede que recién hubiera ascendido, pero sabía que la diferencia de poder entre ella y el pájaro era enorme. Asumir la responsabilidad de sus vidas contra un oponente de tal nivel era pan comido para ella.
Eso sigue siendo un poco arriesgado, interrumpió Lilan. Si vas a hacerlo, deja que los tres trabajemos juntos. Deberíamos ser capaces de dar una mejor pelea si trabajamos juntos. Long Ji simplemente quería probar su nueva fuerza. Después de haber cultivado diligentemente durante años, estaba ansioso por ponerse a prueba. No le importaba en absoluto que sus amigos se unieran. Está bien. Hagámoslo entonces. El trío preparó sus armas. Aún no habían obtenido ningún artefacto, por lo que sus armas seguían siendo armas mundanas. Era una de sus debilidades y algo que Li Lang planeaba abordar durante este viaje. Llevaba mucho dinero en efectivo y no podía llevar consigo su esquiruner como hacía la mayoría de la gente. Ahora que se tomaría un tiempo libre de su entrenamiento, tenía toda la intención de ir de compras. Después de todo, incluso Jian Beiyun le había aconsejado que comprara un anillo espacial. Li Lang dejó de lado sus pensamientos ociosos mientras movía para igualar los movimientos de Long Ji. Si bien ninguno de ellos podía volar, como recolectores de energía en etapa avanzada, todos eran capaces de realizar ataques a distancia. Los tres saltaron al techo del esquiruner y tomaron sus posiciones. Como para responder al desafío del trío, el gran pájaro gris chilló y pronto estuvo sobre ellos. No los atacó de inmediato, sino que voló en círculos a su alrededor. Voló justo debajo de ellos, entró en su punto ciego antes de lanzar un ataque contra el casco. Sin embargo, Sima Shue no permitió que eso sucediera. Ajustó su curso para que coincidiera con el del pájaro. Con su cultivo superior, los movimientos de la bestia estaban en la palma de su mano. Su esquiruner se colocó fácilmente junto al agresivo pájaro. Inmediatamente, los tres comenzaron a canalizar sus artes ki. Era hora de dar rienda suelta a sus perfeccionadas técnicas en el mundo real. Fin del capítulo 138.